La importancia de una migración legal y controlada es muy amplia, abarca aspectos sociales, familiares y económicos. Por eso nuestra abogada Claudia Cañizares responde, como de costumbre, todas sus preguntas. Y aquí voy con la primera, abogada, que la primera no es una pregunta, es una historia de vida. Dice, mi esposo y yo salimos de Cuba el 28 de diciembre con mis 2 hijos. Mi hijo de 20 años, que no es de mi esposo, y la niña de 14, parece que sí es del esposo, sí, hija de ambos. Hicimos la travesía y nos entregamos por San Luis, Mexicali, el día 7. ¿Me sigue? Porque es largo. Sí. A mi esposo y a mi hija nos expulsaron para México por Tijuana. El día 8, a mí y a mi hijo el día 9 por el mismo lugar. Hicimos un viaje para Mérida, Yucatán. Aquí aplicamos para el parol. Fuimos patrocinados por mi tío el día 27 de enero. Nos aceptaron el día 3 de febrero. Nos hicimos la cuenta de UCIS y llenamos la aplicación del CBP One, y el permiso de vuelo de la niña me llegó denegado. A los demás no nos ha llegado nada. Estoy desesperada y le ha dado por escribir. ¿Qué hace? Bueno, realmente lamento mucho la situación de ella, pero creo que hay una parte que ella cuenta en su historia que es muy importante. Ella entró a los Estados Unidos de forma ilegal y fue expulsada. Y esto la hace inelegible para poder recibir el parol. Por eso fue que le negaron el caso a la niña y es muy probable que le vayan a negar ese parol a ella y al esposo y al niño. Entonces no hay... No, desafortunadamente ¿desafortunadamente no veo esperanza. La esperanza que veo para ellos es que puedan pedir a través de la aplicación de CBP1 una cita en la frontera para poder entrar legal a pedir asilo político y los procesen directamente en la frontera. No a través de este programa de parol que vienen con su amparo de 2 años, sino pedirle a CBP1 que los dejen entrar para pedir asilo y les van a dar una cita y les van a decir qué día se tienen que presentar y con el favor de Dios los dejan entrar y así puedan esperar aquí en los Estados Unidos. Su proceso de asilo, que les van a dar un notice to appear para comparecer en corte y todas esas cosas. Bueno, si no te ha quedado claro, yo te aconsejo que llames a Cañizares Law Group. Ahí está el teléfono en pantalla, 305-680-0036. Y la abogada o su equipo de abogados te puede explicar paso a paso este proceso, que parece que va a ser un poco más complicado. Sí, desafortunadamente sí, en el caso de ella va a ser un proceso más complicado. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Dice, si uno pide asilo político en un país, por ejemplo, Chile, y me lo niegan en ese país, ¿puedo pedir en otro país nuevamente asilo? Bueno, yo voy a hablar de la ley de aquí de los Estados Unidos porque es la ley que yo conozco, pero los Estados Unidos sí te permite pedir asilo político aquí, incluso aunque lo hayas pedido en otro país y te lo hayan negado. Ahora, si tú lo pides en otro país y te lo aprueban, aquí en los Estados Unidos no lo puedes pedir porque ya tú tienes un estatus migratorio. Entonces, es aquí en los Estados Unidos donde lo tendrías que pedir por primera vez. Pero si lo pides en Chile, en el caso de que te lo niegan y quieres pedirlo, no sé, en México, no conozco la ley de México, pero te puedo decir que aquí en los Estados Unidos sí lo puedes volver a presentar y a lo mejor si te lo aprueban, quién sabe. Ok, vamos con la tercera pregunta. Mi papá se hizo ciudadano americano el año pasado, pero no dijo que tenía una hija porque él no me había inscrito. A los pocos meses vino a Cuba y me inscribió. ¿Representa algún problema este caso cuando vaya a entrar a Estados Unidos? ¿Qué debemos hacer? Sí, él tiene 2 problemas yo veo en este caso. Primero, la preocupación de que le puedan invalidar su ciudadanía por no haber declarado un hijo. Cuando uno, esto es un tema grande, sí. No sé si te acuerdas cuando hicimos la ciudadanía tuya, pero tuvimos que presentar un documento. La niña todavía no vivía aquí y tuvimos que presentar un documento. ¿Cómo usted me va a decir a mí si no me acuerdo cuando hicimos la ciudadanía, por supuesto? Claro, ¿Sí te acuerdas? Tuvimos que presentar un documento. ¿Vas a decir aquí en televisión que me dejaste solo? Yo llegué. El tráfico se complicó. Pero se complicó. Pero él ya había terminado la entrevista y le fue bien. El punto es que yo llevé el documento que hacía falta de que él sí le estaba pasando la manutención a su hija, que estaba en su matrimonio y que él se hacía cargo de su hija, que a pesar de que él todavía estaba casado con su esposa y todavía están casados, pero en ese momento la niña no vivía aquí y había que entregar ese documento. Entonces, mi pregunta es, ¿qué edad tiene esa hija? Él demostró que él estaba manteniendo esa hija, porque si él no demostró eso, técnicamente le aprobaron la ciudadanía por error.
Y eso es un problema. Y el segundo problema es que cuando presente la petición, en la petición se la pueden negar porque van a decir, esta no es tu hija porque tú nunca la mencionaste. Si no la mencionó en la ciudadanía, probablemente no la mencionó tampoco en su residencia. Y en la residencia hay que poner todos los hijos que uno tiene. Y, y con una prueba de ADN, como las novelas. Con una prueba de ADN puede demostrar que de hecho es su hija, pero no arregla el primer problema. ¿Cómo vamos a hacer para resolver el tema de la ciudadanía? Habría que reabrir ese caso de ciudadanía. Ahí se le puede complicar un poco la situación al señor. Hay que ver también qué edad tiene ella, porque si ella tiene más de 23 años, entonces eso no es un problema, pero si tiene menos de 23 años, que todavía caiga en ese periodo de 5 años que uno tiene que demostrar la manutención, entonces ahí sí va a tener problemas. Recuerdo muy bien cuando yo estaba haciendo mi caso de ciudadanía, que no me pedían este documento, no lo estaban pidiendo, y tú me dijiste, oye, deberías llevarlo aunque no te lo pidan, porque se suele pedir aunque no esté en esta planilla. No lo piden. Cuando uno lee la lista de documentos de inmigración no aparece, pero sin embargo uno como abogado sabe que lo tienes que tener y se lo decimos a los clientes para que vayan preparados a las entrevistas. ¿Qué me dijo el oficial? Me dijo, tienes todo, te voy a aprobar todo, pero como no me has traído este documento de manutención, no te voy a dar tu ciudadanía hoy. Le dije, cuidadito que mi abogada es Claudia Cañizares. Y me dijo que trajera esto bajo la manga y lo saqué así. De verdad, recuerdo eso. Así es. Y nadie nos había preparado que íbamos a tener este programa hoy en día, pero bueno. Mira, así es. Así bueno, seguimos con las preguntas. Vamos, dice la cuarta pregunta. Mi hermana tiene residencia en Cuba y en Brasil. Queremos ponerle el patrocinio, pero he escuchado que si tienes doble residencia, puede que no te den la autorización. Por favor, dígame, ¿qué puedo hacer? Uno de los requisitos del parol es que la persona no tenga residencia en otro país o doble ciudadanía. Si ella tiene esa residencia en otro país, no puede pedir el parol. No aplica. Pero toda ley tiene una excepción. Si tiene un esposo y está viajando con el esposo y el esposo no tiene documentos en Brasil, pueden poner al esposo como principal y a ella como derivativa del caso y pueden venir los dos porque él es el principal y no tiene estatus en Brasil. ¿Y si tiene un hermano? No. ¿Un amigo? No. Tiene que ser el esposo. ¿Y si renuncia y si hace dejación de esa ciudadanía? ¿Ya no quiero ser más ciudadana brasileña? No, desafortunadamente tampoco puede usar esa vía. Bueno, tienes que tener un esposo.